y la prevención de la violencia. Esto incluye el desarme nuclear, supuestamente. Eso dentro de la enseñanza social de la iglesia. Todo eso es publicado por la Iglesia Católica en su enseñanza social. La promoción del diálogo interreligioso, intercultural también, y el apoyo a iniciativas de reconciliación y justicia, justicia restaurativa, si podemos decir. Y también la enseñanza social de la iglesia llama a la solidaridad y la atención a los pobres y marginados. Es un llamado a la solidaridad con los más vulnerables de la sociedad, incluyendo a los pobres, los migrantes, los refugiados, los enfermos, los excluidos. En esta a la creación política, la creación de políticas y programas que aborden las causas profundas de la pobreza y la exclusión social. Y la verdad, en el mundo contemporáneo, la enseñanza social de la iglesia sigue siendo relevante y oportuna en medio de desafíos como la globalización, desigualdad económica, una crisis ambiental muy importante, conflictos sociales, conflictos políticos. Sin embargo, también enfrenta desafíos significativos como la resistencia de ciertos sectores a las enseñanzas sociales de la Iglesia, la falta de implementación efectiva de los principios y la necesidad de adaptarse a un mundo en constante cambio. ¿Ya? La teología de la liberación es una respuesta actual, es una respuesta contemporánea a la opresión que estamos viviendo, porque nosotros como nosotros hemos nacido, hemos vivido en un sistema capitalista que tiene principios, nosotros pensamos algunas veces, o algunas personas piensan que no hay un sistema alternativo, ¿no? Hay muchos sistemas alternativos y lo que estamos viviendo es lo peor. Un sistema bancario tan corrupto, tan agotador a todas las comunidades, a todas las sociedades, a todos los países. Un gobierno mundial casi por el Banco Mundial y el fondo, eh, o sea, ¿qué se llama el MRI? No sé, no me acuerdo el nombre, es un banco, Fondo Monetario Internacional. fondo monetario. Este fondo monetario, yo no, a ver, yo nunca he escuchado que un país que está en crisis económica tomó dinero de este Fondo Monetario Internacional y se recuperó. Nunca he escuchado eso. Siempre, siempre. Una vez que este Fondo Monetario interviene en un país, este país ya está en decadencia. Entonces, eso no es por así nomás, no. Esto es planificado, hermanos. Es un sistema capitalista, opresora, que está planificada, ¿ya? A mí no me importa dónde está el centro está en Londres, el centro está en Nueva York, a mí no me importa, pero existen estas entidades económicas y políticas que están haciendo sistemas opresoras. La violencia que vive Latinoamérica es respuesta a la opresión política, cultural y social y económica. No hay salidas. Por eso la teología de la liberación vino como una respuesta de otra salida, de otro camino después de que todos los caminos se cerraron. La teología de la liberación es muy relevante al mundo contemporáneo.
que a pesar de todas las críticas y los desafíos, la teología de la liberación sigue siendo relevante en el mundo contemporáneo por varias razones. Persistencia de la injusticia y la desigualdad. Nuevos desafíos sociales como la globalización. Relevancia ecuménica interreligiosa. Inspiración para movimientos sociales. Y de allí viene una pregunta muy importante. ¿Es la teología de la liberación una corriente reconocido dentro de la Iglesia Católica? La respuesta es sí. La teología de la liberación es una corriente teológica reconocida dentro de la Iglesia Católica, aunque ha generado debates y controversias dentro de la institución eclesiástica y ha generado, fíjense, se han generado debates y controversias por lo que yo le estoy diciendo a ustedes. Es que ellos quieren estar dentro de los templos hablando del amor de Jesucristo, dando la, la misa y bye bye. Y de allí surgió la teología de la liberación para decirles no, no es bye bye. Tienen que aplicar lo que están diciendo. Es muy bueno hablar sobre la opción preferencial de los pobres, que Jesucristo ayudó a los pobres, pero no es bye bye. Tienes que seguir aplicando eso, tienes que salir del templo, formar grupos de laicos y hacer práctica de la opción preferencial de los excluidos, de los pobres y de los marginados. Pero como ellos quieren estar dentro del templo, hablando no más, no practicando, así que se generó esa controversia. La teología de la liberación ha sido objeto de estudio y reflexión por parte de muchísimos, miles de teólogos, obispos, líderes religiosos en todo el mundo, me repito, en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. En los años posteriores al Concilio del Vaticano II, la teología de la liberación emergió como un movimiento teológico y social, especialmente en países como Brasil, Perú, Chile, Argentina, hizo enfoque en la opción preferencial por los pobres y la denuncia de las injusticias sociales y económicas y la búsqueda de la liberación integral de los oprimidos. Todo eso resonó profundamente en un continente marcado por la pobreza, un continente marcado por la desigualdad y la opresión. Sin embargo, la teología de la liberación también ha enfrentado críticas y oposición dentro de la Iglesia Católica, especialmente por parte de sectores conservadores, ¿no? Y de algunos líderes eclesiásticos. Algunos han cuestionado su compatibilidad con la doctrina tradicional de la Iglesia, mientras que otros han expresado preocupaciones sobre sus vínculos con movimientos políticos de izquierda. A pesar de estas críticas, varios papas y varios documentos del magisterio de la Iglesia han reconocido la importancia y la legitimidad de los principios centrales de la teología de la liberación. Por ejemplo, el Papa Juan Pablo II, en su encíclica Centésimos Annos, si yo lo pronuncio bien, el Papa Juan Pablo II, en el año 91, en esta cíclica, reconoció la validez de la lucha contra la pobreza y la promoción de la justicia social. Además, el Papa Francisco, quien proviene de Latinoamérica, ha expresado simpatía siempre por los objetivos y las preocupaciones de la teología de la liberación, enfatizando la importancia
de la opción preferencial por los pobres y la necesidad de una iglesia más inclusiva, una iglesia más comprometida con los más vulnerables. Así que, aunque la teología de la liberación ha generado esa controversia dentro de la Iglesia Católica, y es algo bueno, yo lo veo algo sano, eh, eso ha sido eh, muy importante, porque después de todo eso, la teología de la liberación ha sido reconocida como una corriente teológica legítima y relevante que ha contribuido al desarrollo del pensamiento social y el pensamiento ético de la Iglesia, así como a su compromiso con la justicia y la solidaridad en el mundo contemporáneo. No sé si podemos mostrar la canción ahora, hermano Miguel. Hermano Miguel, ¿me escuchas, no? Bueno, cuando está listo, solo me avisa para... Bueno, hasta que sea listo la presentación, eh, vamos a hablar de un punto muy importante que es la universalidad de los principios de la teología de la liberación. Porque aunque la teología de la liberación emergió en el contexto latinoamericano, pero sus principios fundamentales son universales, aplicables a cualquier contexto geográfico y cultural. La opción preferencial por los pobres, la lucha por la justicia social, la solidaridad con los marginados y la búsqueda de la liberación integral, todos estos son valores que resuenan en todas partes del mundo, independientemente de las circunstancias específicas de cada sociedad. La pobreza, la desigualdad, qué sé yo, la opresión, la exclusión, no son fenómenos exclusivos de América Latina, ¿no? Son realidades que se encuentran en diferentes formas, en diferentes grados, en todos los rincones del planeta. Por lo tanto, la teología de la liberación puede ofrecer una respuesta teológica, una respuesta ética a estos problemas universales. ¿Por qué? Porque se está esperando la acción transformadora. Y es lo que necesitamos. Necesitamos una acción transformadora. Así que la teología de la liberación puede aplicarse de diversas formas en contextos globales, adaptándose a las realidades específicas de cada lugar y comunidad. Algunas de las formas en que la teología de la liberación puede ser relevante por todo el mundo, puede ser la lucha contra la pobreza, la desigualdad, la solidaridad con los marginados, la promoción de la justicia global. Aún así hay obstáculos, ¿no? Hay obstáculos a esa aplicación de la teología de la liberación de manera global, porque a pesar de su relevancia, a pesar de su aplicabilidad global, la teología de la liberación enfrenta una serie de obstáculos que limitan su impacto, ¿no? Eh, Porque hay resistencia institucional, que en algunos contextos, especialmente en aquellos donde prevalecen estructuras de poder injustas y autoritarias, la teología de liberación puede enfrentar resistencia por parte de instituciones religiosas, por parte de instituciones políticas y sociales, porque estas instituciones no están dispuestas a cuestionar el statu quo o
el estado actual, porque ellos ven sus enseñanzas como una amenaza a sus intereses. Ellos ven las enseñanzas de la liberación, las enseñanzas de la teología de la liberación, como una amenaza a los intereses de estas instituciones antiguas. ¿Ya? También un obstáculo siempre es la desconexión cultural, que la teología de la liberación, aunque es universal en sus principios, pero puede encontrar dificultades para ser comprendida y aceptada en contextos culturales y en contextos religiosos diferentes al nuestro. Por ejemplo, eh, los países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega, en estos países es poco complicado para ellos entender la teología de la liberación porque ellos tienen un sistema de justicia social ya establecido. Nosotros en Latinoamérica, como no tenemos un sistema de justicia social, y por eso la teología de la liberación tiene resonancia en Latinoamérica. En África tiene mucha resonancia, en África, en Asia, en algunas comunidades europeas, pero en regiones específicas, en países específicos, es muy difícil para ellos entender el contexto cultural de la teología de la liberación. También uno de los obstáculos es la falta de recursos y del apoyo. ¿Ya? Eh, en muchos casos, especialmente en comunidades empobrecidas y marginadas, la falta de recursos y el apoyo institucional puede limitar la capacidad de las personas para poner en práctica los principios de la teología de la liberación. También la falta de acceso a educación, la falta de acceso a salud. Cuando tenemos falta de acceso a educación eh, de calidad, cuando tenemos falta de acceso a salud de calidad, cuando tenemos falta de acceso a una vivienda, tenemos falta de acceso a un trabajo digno. Todos estos son obstáculos que se ponen en el camino para que la respuesta es siempre la teología de la liberación. Y yo insisto que la teología de la liberación sigue siendo una respuesta muy válida a lo que estamos viviendo hoy día. Sí, hermano, podemos compartir. La creencia de que Jesús descendió al infierno después de ser crucificado es un tema controvertido y Es, discutido en la teología esto cristiana. no es hermano, hermano, La idea se lo que basa yo le en una envié, lo interpretación que de yo le ciertos envié. pasajes Espero que bíblicos. usted lo ha descargado, porque así de YouTube nomás no se va a mostrar bien. Bueno, entonces, para cerrar el tema de hoy, eh, voy a terminar con la reactivación, reactivando la teología de la liberación, ¿ya? Porque la teología de la liberación como movimiento teológico y social ha sido una voz profética en la Iglesia Católica y en la sociedad en general, abogando por la justicia, la solidaridad, la liberación de los oprimidos. Sin embargo, en las últimas décadas ha experimentado un declive en su influencia y relevancia, enfrentando desafíos internos y externos, ¿no? Eh, Podemos ver y podemos fortalecer el impacto de la teología de la liberación en el mundo contemporáneo con la reafirmación de los principios fundamentales. Porque para reactivar la teología de la liberación es esencial reafirmar y fortalecer los principios fundamentales. Estos principios incluyen la opción preferencial por los pobres, la denuncia de las estructuras de opresión y explotación capitalista, la solidaridad con los marginados y la búsqueda de la liberación integral.
reafirmar estos principios es volver las raíces del movimiento. Bueno, vamos a escuchar primero esa canción muy importante. Esa canción son las letras de la Misa Campesina y es muy específica para la teología de la liberación. Así que sí, podemos escucharla. Adelante, hermano. Siga, mi hermano Abraham, ya como que tiene problemas ahí con el servicio, como que Sí, tiene está bien. problemas. Entonces, estamos cerrando nomás hablando de la reactivación de la teología de la liberación. Eso requiere también un diálogo interdisciplinario, un diálogo global que integre perspectivas teológicas, sociales, políticas y culturales. Y también es importante la incorporación de nuevos contextos, porque la teología de la liberación debe ser capaz de adaptarse y responder a nuevos contextos y realidades. Esto significa escuchar las voces de las comunidades marginadas, las comunidades excluidas, y entender sus necesidades y preocupaciones y trabajar en colaboración con ellos para abordar los desafíos que enfrentan eh, al contexto local donde se va a aplicar la teología de la liberación. También podemos reactivar la teología de la liberación a través de la promoción de la formación y la educación, a través de la acción transformadora, a través del compromiso social, a través de redes de solidaridad y colaboración, a través del uso de medios de comunicación, de las redes sociales y la tecnología, porque en la era digital los medios de comunicación y la tecnología pueden desempeñar un papel crucial en la reactivación de la teología de la liberación. Esto implica aprovechar las redes sociales, los blogs, los podcasts y otros medios digitales para difundir las ideas y los mensajes relacionados con la justicia social, con la solidaridad, con la liberación, eh, para llegar a un público más amplio y diverso. Finalmente, quiero decir algo muy importante. Son dos cosas muy importantes. Primero, que la palabra clave siempre es la realidad. La palabra clave es la realidad. Es decir, el punto de partida es la realidad. La segunda cosa que tenemos que afirmar, que la teología de la liberación tiene otro nombre, ¿ya? Cristianismo de liberación. Y este nombre de cristianismo de liberación a mí me gusta más, porque eso explica mucho en pocas palabras. Cristianismo de liberación. Muchas gracias, hermanos. Y disculpan que parece que había problemas con el internet con el hermano Miguel en la presentación de los diapositivos. Igual le agradezco mucho. Solo nos falta presentar la canción. Si no se puede presentar la canción, solo sí está bien.
floreció, las estrellas y la luna, las casitas, las lagunas, los barquitos navegando sobre el río rumbo al mar, los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Los inmensos cafetales, los blancos algodonales y los bosques mutilados por el hacha criminal. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, Cristo obrero, luz de luz y verdadero, unigénito de Dios, que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro de María se encarnó. Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado, en la cruz martirizado siendo Pilatos pretor. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. El romano imperialista, puñetero y desalmado, que lavándose las manos quiso borrar el error. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Yo creo en vos, compañero, Cristo humano, Cristo obrero, de la muerte vencedor. Con el sacrificio inmenso, engendraste el hombre nuevo para la liberación. Vos estás resucitando en cada brazo que se alza para defender al pueblo del dominio explotador. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela. Creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. Gracias, hermano, gracias. Entonces, por arrancando con explicarnos. todo este tema, lo primero y lo más importante es que los estudiantes internacionales que vengan a hacer, ya sea un programa de pregrado o una maestría, Muy o enriquecedora la charla, hermano. Gracias, gracias por A usted. esta aportación. Nos ha aclarado muchas cositas que teníamos así medio sin entender. Y no sé si tenga unos minutitos, hermano, para alguna pregunta que tengan los hermanos. Algo. Sí, yo veo que falta, sí, en 5 minutos. Ya, listo, hermano. Alguien que haga alguna pregunta, por favor, y concreta, ¿sí? Por en honor al tiempo. Ovidio, ¿tú o yo? Adelante, Dale, adelante, dale. hermano. Dale. Buenas noches, buenas noches. No, sí, yo desde el principio, Juan, cuando pusiste el flyer o el afiche del tema, yo dije, yo trataré lo más posible de ir.
Los lunes a veces me ocupo acá en la parroquia. Ok. Amado lo dijo, creo que al principio de la charla, en donde se habla, bueno, no al principio, a la mitad, se habla de que la teología de la liberación como que se nos desvió un poquito con respecto al tratar de trabajar o de tener un idealista comunista, marxista o algo así. Sabes de que, bueno, no sé, ese es mi comentario con respecto a un gobierno, los gobiernos marxistas que son un poquito entre más, o sea, socialistas. Y hay muchas